Bienvenidos una vez más a Podcast Ecuador y ya a pocos días, Gaby, de celebrar las fiestas de nuestra querida capital. Y por eso también tendremos un programa especial esta noche. Así es, y es que ha pasado volando el tiempo y les queremos contar, así como vuelan las cosas, vuela también la innovación, la tecnología, la educación y la política, y por eso hoy vamos a tener un programa bien especial. Educación alternativa, que es un concepto bastante interesante que lo estaremos viendo más adelante con nuestro invitado, y cómo la política se puede realizar a través de medios digitales. Aquí mi querida Gaby es más que experta con su programa La Politeca, de hecho es toda una comunidad que ella ya ha logrado crear. Y vas a estar en Cancún también, ¿no es cierto? Así es, les estoy chismeando que en estos próximos días estaré justamente ponente en la Cumbre de Comunicación Política, y yo quiero aplaudir el trabajo de la CAS que ha hecho en redes, porque de verdad, miren este espacio cuánto ha crecido y ha sido gracias a ustedes que comparten con nosotros este espacio. Gracias, amigos y amigas, así es. Y para esto Gaby también nos va a contar un poquito de lo que se viene más adelante. Así es, y hoy, como les decía, vamos a estar hablando un poco de esta innovación de política y demás, porque mira tú que cada vez a los jóvenes tal vez nos interesa menos la política, pero tal vez esta innovación a través de los medios nos ha permitido que pasemos. El otro día justo leía un análisis, me parece que era del Observatorio Iberoamericano, y nos decía, apenas el 36% de los jóvenes están interesados en la política. A mí me parece bárbaro, porque somos además la fuerza más importante en votaciones. Para votar, así es. Jóvenes desde los 16 años, y por eso vamos a tratar también cómo la historia ecuatoriana ha marcado esta cultura política dentro de la juventud, cómo los jóvenes también buscan luchar por causas, cómo esto ha incidido, de qué manera nos podemos también volver más participativos, y cómo la educación política y la educación alternativa fungen un papel fundamental también para el desarrollo de nuestra sociedad. Y para eso tenemos un invitado muy especial a quien le queremos dar una cálida bienvenida en nuestro podcast, a Juan Simón Delgado. Bienvenido. Chicas, qué gusto, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí, qué bonito set, de verdad, envidia sana. Envidia sana. Nada, muchísimas gracias por haber aceptado. Y hoy quiero darles un poquito el perfil de Juan Simón antes de empezar también, y que nos cuentes un poco más de ti. Así que les quiero contar que además ha tenido un montón de premios y reconocimientos. Yo me quedé extraordinariamente sorprendido con todo lo que has logrado. Así que Juan Simón es creador de contenido, tiene más de 100,000 seguidores en YouTube, 60,000 seguidores en TikTok, como 11,000 en Instagram. Bueno, es muy famoso en todo lado. Plantea dentro de su podcast esta educación alternativa mediante este medio digital. Dentro de cada uno de sus episodios tiene a diferentes tipos de invitados, expone un poco este proceso educativo desde la experticia de cada uno de estos invitados, y también busca principalmente inspirar a la audiencia a seguir sus sueños, a pensar por fuera de lo tradicional, out of the box. Y ha tenido varios reconocimientos como Content Creator, y también ha podido participar en varios espacios de TEDx. Esto me parece espectacular. Así que quiero darte la palabra para que más bien nos cuentes un poco de quién es Juan Cid, como muchos te conocen. El famoso Juan Cid, además, y un carisma increíble. Tenemos que reconocer. La primera vez que lo conozco y un gusto ver. Y follow. No, la verdad es que soy un inconforme. Creo que siempre he sido ese bichito raro, y creo que las redes sociales han sido el lugar donde he podido encajar con más bichitos raros, con más personas inconformes. Sobre todo porque es muy difícil hablar de cosas raras, diferentes. Normalmente la educación es algo muy tradicional, que te pueden juzgar mucho por buscar verla de una forma diferente. ¿Ya que voy con eso? Haciendo el podcast y sobre todo estudiando y siendo mi propio ratón de laboratorio, por decirlo así, me he ido dando cuenta a través de los años cómo las experiencias de la vida te pueden llevar a aprender diferente, y quizás la mejor forma de aprendizaje no es en una clase, sino que puede ser de pronto con una anécdota, con una experiencia, con un viaje, y de esa forma desarrollar diferentes tipos de inteligencia que te permiten progresar o llegar más lejos del común denominador. Ahora tú topas un tema muy importante, y es cómo la educación es transversal para el desarrollo de cualquier sociedad. Incluso está comprobado que la educación también te ayuda a reducir, por ejemplo, índices de inseguridad, te ayuda a prevenir la violencia de diferentes maneras.
Pero es importante como Estado también garantizar una educación de calidad, invertir en el eje social y en el sistema educativo. Ahora, sobre esto también cuestionamos qué es educación de calidad y sobre todo cómo la educación también implica que constantemente vayamos innovando, porque a la final las sociedades, las generaciones van mutando, tenemos nuevas herramientas tecnológicas también que se involucran en los procesos educativos, y lo que quiero que tú también nos puedas contar esta noche es justamente cómo la digitalidad influye en la educación alternativa, como tú la has mencionado, y cómo podríamos hablar de una educación de calidad. Verás, para mí la educación de calidad primero es los conocimientos que tú te llevas para aplicarlos en la vida real. Para mí educación de calidad quizás no es aprender álgebra, no es quizás aprender la tabla periódica. Para mí educación de calidad es que nos enseñen educación emocional, educación financiera, que nos enseñen cómo comunicarnos, cómo hablar en público, cómo hacer networking. Y de ahí, hablando ya del tema digital, considero que la educación sería espectacular si es que usara a su favor el tema digital. ¿Y qué simboliza el tema digital o tecnológico? Inmediatez. ¿Por qué tenemos que tardarnos tanto en aprender cosas aburridas? ¿Qué pasaría aquí si es que si tendríamos un sistema educativo quizás un poco más técnico, más tecnológico? Quizás no tendríamos tantos niños afuera siendo sicarios, porque terminarían el bachillerato más rápido, irían de pronto en la universidad y podrían terminar de pronto cursos técnicos en 1 o 2 años y tendríamos quizás más profesionales. Ahora cuéntanos un poquito más justo del proyecto que tú planteas para dar un aporte a la educación. Y tal vez ahí, antes de que nos cuentes, ¿pensaste que esto iba a ser así de grande? A ver, creo que no, porque para mí crear contenido siempre ha sido como ir a terapia. Entonces yo siempre me ponía a pensar y hasta ahora lo hago. Y tú, Gaby, que creas contenido, pues 100% invitado a usar esa fórmula. Es qué me gustaría que me digan a mí cada que yo abro TikTok, cada que yo abro YouTube. Y yo entraba a las plataformas, a las redes sociales y decía como, oye, no me siento satisfecho con lo que estoy escuchando, con lo que estoy aprendiendo. ¿Qué es lo que quizás necesito sacar y expresar? Y es que no estoy conforme con la forma que estoy aprendiendo. Me siento inconforme de que ni siquiera mis maestros quieran estar en la clase dándome clases. Me siento inconforme de que nos estén haciendo memorizar y no aprender, de que la gran mayoría de estudiantes que están al lado mío en la clase, todos están comidos cementos, nadie quiere estar aquí. Y dije, oye, ¿qué me gustaría a mí que me digan si es que abro YouTube o TikTok o Twitter? Y ahí me di cuenta que quería eso, que quería escuchar a alguien criticando al sistema educativo y de pronto diciéndole las verdades al sistema con el objetivo de despertar o empatizar con estudiantes que los han hecho sentir tontos, los han hecho sentir mediocres por el simple hecho de aprender diferente. Y mira, y por mi propia experiencia me he dado cuenta que la gran mayoría de mis amigos vagos, los que nos quedábamos todos los años en supletorios, la gran mayoría de ellos, por alguna extraña razón, terminaron destacando mucho más que los... Ya en su trayectoria profesional. Es súper loco. Y la gran mayoría de ellos incluso se animaron a cumplir sus sueños y a no tomar una carrera de pronto por cuánto les iban a pagar, sino que era quiero divertirme, quiero de pronto estudiar actuación. Quiero vivir de lo que amo. Quiero estudiar cine, quiero estudiar música, quiero estudiar comunicación, quiero estudiar... Y así te vas dando cuenta que eran personas que no tenían miedo a fallar, porque quizás de pronto durante toda su trayectoria escolar y educativa ya habían fallado, ya... un desliz más. Y eso es importante. ¿Tú sientes que el sistema educativo tradicional está muy orientado en valorar justamente este tipo de fallas, en decirte, tú llegas hasta aquí, tú puedes aspirar a esto? Porque hay muchos casos en que los profesores son los que llegan a limitarte estos sueños. 100%. Que te dicen, tú estás para esto, exacto, de esto no vas a vivir. Y hay gente que ha logrado justamente ir en contra de ese sistema y lograr destacarse. Mira, a mí me pasó eso. De hecho, tengo un video que le dediqué a una profesora de lengua que me decía, tú ni siquiera vas a entrar a la universidad. Y le dediqué el video que hablaba que me llegaba la carta de entrar a la U. Yo era un profe, me voy a la universidad. Entonces, bueno, empecé este proyecto de Educación Alternativa Podcast con el objetivo de darme cuenta y preguntarnos qué es lo que estudiaron o cuál fue la trayectoria exitosa de las personas que tanto admiramos dentro de nuestra cultura popular. Entonces, todas las semanas invito políticos, artistas, gente destacada con el objetivo de que me cuente qué hicieron ellos para llegar hasta donde están. Y es súper curioso porque, por ejemplo, nuestro alcalde se quedó también en física. El alcalde actual. El alcalde actual se quedó en física. Saludos a nuestro alcalde, al querido Pavel.
Por ejemplo, también tenemos un montón de políticos que los expulsaron del cole, que se cambiaron de carrera. Claro. Y es súper interesante darte cuenta que los errores son de verdad el mejor mentor, el mejor profesor. Esas anécdotas tan locas. Por ejemplo, una entrevista que le tengo mucho aprecio fue con Luis Eduardo Vivanco, donde él me contaba que le botaron de un montón de colegios, que no sabía ni siquiera qué estudiar, que le gustaba salir de mochilero, que le gustaba tocar guitarra en los buses, y te das cuenta que ese niño que tocaba guitarra en un bus terminó creando un medio de comunicación digital, y te vas dando cuenta que lo expulsaron de todos los colegios a los que fue, y quizás eso no determina tu camino al éxito, sino más bien las experiencias y los mentores que no solo te da el sistema educativo, sino también la vida. Pero, y ahí mi consulta, por ejemplo, de estos personajes que ya han venido a tu programa, ¿hay alguno que sí haya sido parte de este sistema educativo y que sigue siendo exitoso o que valora ese tipo de educación? Por ejemplo? Y también yo admiro mucho a esa gente porque también sigue siendo un ejemplo a seguir para todos nosotros. Mira, yo no te digo que no estudies, más bien yo considero que deberíamos estudiar todo el tiempo y continuar innovándonos constantemente, porque si es que algo también que no me gusta del sistema educativo es que te pone como estas victorias a mediano y a largo plazo de, te gradúas del cole, ya, estás cansado y a la U. Después de la U, no, ya no quiero más, cuando deberían motivarnos a constantemente estar aprendiendo y sobre todo en un mundo tan avanzado y con tanta tecnología debería ser cultura general aprender. ¿Y cómo ha sido tal vez traer un poco al debate estos temas un poco más polémicos, qué sé yo, el uso del CBD, por ejemplo, que ha sido creo que un evento boom también con varios personajes ahí conocidos? ¿Cómo ha sido ese tema también? Verás, el programa es Educación Alternativa Podcast. Y creo que los políticos tienen que estar al tanto de lo que ya es legal, de las reformas que tenemos. El CBD es legal en Ecuador desde el 2019. Por lo tanto, ya por cosas de la vida, es como que, ok, tenemos ciertos personajes de pronto más un poco conservadores más populares, que hasta a mí como host, digo como, oye, ¿será que se animan? Por ejemplo, con Lucio Gutiérrez. Ese podcast pues nos está auspiciando una marca de medicina alternativa, nos mandó pues un pre-roll. Estábamos ahí con el presidente, le digo, disculpe Lucio, ¿usted estaría abierto a contarme sus primeros pasos en política? Además se viralizó. Sí. Con el porro. Y agarró, ¿sabes qué? Le vio a la Jimenita al frente, le dijo, bueno, mi esposa es doctora. Me da permiso. Mi esposa es doctora, cualquier cosa, aquí estoy con su bendición. Ese rato se prendió el porro, canceló todas las entrevistas de medios y nos fuimos 2 horas hablando de las mejores entrevistas de mi vida. Y lo mejor es que pudimos culturizar y lo más interesante de todo es que ese momento fue canon para su campaña luego política. Así es. Y hoy están ya en la asamblea y está con la intención de proponer un tema de ley ahí. ¿Otro episodio que sientas que haya marcado? Relacionado pues al tema del CBD, el de Jan Topic. Durante campaña con Jan Topic también probamos CBD. No, y de tu proyecto en general, que sientas que también te haya marcado. Mira, como una anécdota. Una de las fuerte. entrevistas que a mí más me marcó fue cuando tuve el honor de entrevistar al expresidente Guillermo Lasso, sobre todo porque fue súper interesante como el protocolo para poder entrevistarlo a él. Prueba COVID. ¿Cómo fue contacto con el presidente? Por SECOM. Ya. Okay. SECOM me contactó, me dijo que quería hacer una actividad un poco más juvenil. Hicimos una transmisión en vivo donde mientras íbamos respondiendo preguntas que le iban mandando la gente, yo le iba entrevistando. Okay. Y es súper interesante porque la educación de él también fue diferente. Claro. Él es bachiller y pues actualmente representa un banco empresario bastante exitoso. Así es. Entonces pudimos conversar de eso, me dio un tour por Carondelet. Entonces fue de los momentos que sí, te podría decir que me marcaron bastante. Y una anécdota que te acuerdas que él te haya contado, por ejemplo, ¿qué le llevó a él a esa trayectoria exitosa y a ser presidente de Ecuador? Básicamente yo considero que de las cosas más bonitas que me pudo compartir él en ese momento fue el tema de arriesgarse, el tema de visionarte de alguna forma. Creo que el presidente Lasso tiene bastante esta filosofía de visualizar para manifestar la realidad que tú estás buscando. Tengo aún más curiosidad antes de pasar al juego. Es que me encantan estos procesos de educación alternativa, como tú lo has llamado. ¿Qué sientes que los jóvenes también demandan más? Algo que quería compartir antes es que también el programa le ha abierto las puertas también a muchísimas fundaciones y ha sido muy bonito como entender cómo van aprendiendo personas que no están muy lejos de nosotros. Por ejemplo, hemos podido saber cómo aprenden niños que están en estados de cáncer. Hemos podido darnos cuenta, por ejemplo, cómo han aprendido incluso niños que
que los han rescatado de temas de secuestro, de tratas de blancas. Entonces ha sido súper interesante también cómo la educación ha intervenido pues, en la vida de estas personas y sobre todo para bien. También hace poco pude hablar con una chica que es de esta cultura de ser madre de perros. Okay. Entonces también me pudo contar cómo es la cultura de educación dentro de una mascota, para que no sea simplemente una mascota, sino un hijo. Qué locura. Es súper interesante porque hay muchas formas de educar. Esa es mi realidad. Esa es la realidad de la mamá perruna que está. Cool. ¿Cómo se llama tu perrito? Son dos hijos Jitsus, Debra y Dexter. Mira, de hecho yo tengo un Jitsu tatuado aquí. Yo también tengo uno. Me encanta. Las conexiones que genera el podcast, amigos. Nada es casualidad. Pasamos a la parte de juegos entonces, para Sí. divertirnos más todavía. A ver, queremos proponerte un juego que se llama Chévere. Biográficas para conocer un poco más de tu perfil. Así que puedes elegir una de nuestras Merkels que ya nos va a dar alguna. Angela para Merkel, hacer. sí, Ajá. la ex primera mujer canciller de la República Federal de Alemania. De Alemania. Una lideresa además física, que de hecho justamente ese sentido analítico es lo que le lleva a ser una mujer que se inspira para involucrarse en la política. Muy bien. Cool. Primera Pregunta, primera Merkel. Momento en el que dijiste, creo que esto está funcionando bien con tu proyecto. Verás, creo que la mayoría de personas esperaría que les diga como cuando gané tanto. Pero no, yo creo que no va por ahí, yo creo que es más de sentir. Creo que hace un año, cuando renuncié a una agencia en la que estaba trabajando y dije, ¿sabes qué? Me abro de aquí, voy a confiar en mí, me voy a dedicar a lo mío. Y si no hubiera hecho eso, de verdad, nada de lo que hoy ha pasado habría sucedido. Después de renunciar a ese trabajo que odiaba, pude dar charlas TEDx, pude viajar un montón, pude asesorar a políticos en campañas de comunicación, pude emprender, o sea, Increíble. de verdad ha sido muy bonito, pero al mismo tiempo de mucha adrenalina, de mucha incertidumbre, pero creo que esas emociones fuertes son las que te motivan a ti a seguir adelante, seguir en la guerra, Sí, porque creo que cuando, por lo menos así es como yo lo he sentido, cuando yo he estado en trabajos como privados, donde tengo mi jefe y tengo mi sueldo asegurado, sí es como que si estaríamos en una guerra es como, ok, estoy en la base, pero cuando estoy emprendiendo soy un soldado que está en la guerra dándose. Te ajá, toca. El día a día, Porque te así toca. es. el día a día, y quieras o no, el tema de crear contenido es un trabajo de 24 horas. Siempre. O sea, de verdad estás todo el tiempo ahí, tanto así que mis momentos Y libres... contenido de valor, que es algo mucho Sí, más es algo más complejo. difícil. Exacto. ¿Y qué pasa? Es como que cuando yo tengo momentos libres, de verdad lo que menos hago es estar en redes sociales. Wow. Pero ahí es cuando te das cuenta que estás satisfecho con lo que haces. Es Que has como- generado un impacto bastante lindo en jóvenes también. Sí, y sobre todo también cuando yo me di cuenta que eso estaba funcionando, de pronto cuando pude pagarle a mi editor con el dinero que estaba generando. Y fue un, ok, Esto ¿Qué? funciona. Funciona. Fórmula mágica. Siguiente, Merkel, por favor. siguiente, Merkel. A ver, esta pregunta. Dale, La Gaby. robó la Merkel. Te robo. ¿Cuál ha sido el personaje más polémico de entrevistar? Más polémico de entrevistar. Yo creería que de ley Topic, por el tema del CBD, porque, a ver, hay una diferencia aquí y hay que dejarlo en claro. Lucio se hizo viral en la sierra ecuatoriana y Topic en la En la costa costa. y sobre todo en la parte de élite de la costa. Haz de cuenta, yo estaba justo en Guayaquil cuando pasó esto. Wow. Ese día me desperté con una llamada telefónica de la radio, como de... Qué locura. ¿qué onda? Y justo lo chistoso es que el Topic... ¿Es verdad o no es estaba verdad? el fraile, el Topic en la radio y me estaban llamando los de la radio a mí para yo también hablar. Como de, ¿qué está pasando? De su versión, por Me favor. subía a los Ubers en Guayaquil. Prendíamos las noticias, hablaban de eso. Llegábamos al restaurante Ecoavisa ahí ¿Qué y yo hice? como... Es que se viralizó. Ajá, y fue gente como diciéndome qué onda. Gente que juzgaba para bien, gente que juzgaba para mal. De hecho, en uno de nuestros episodios del que invitamos a Jeff Sanguña, justo sacamos el fragmento de este TikTok que tenía la parte de Topic Ya. fumando este porro. Entonces, el rol de Jeff era narrar como si fuera un partido de Oye, fútbol. quiero ver eso. Estuvo No lo he chistosísimo, visto. claro. Era como, y Topic se pega aquí un porro de CBD y... Ajá, dime, Tenemos tienen que ver. compartir esa parte, Verás, por fue favor. Muy Cerece, bueno. y de ahí, polémico. Es que sabes que cuando haces educación, creo que todo es polémico.
porque la historia de todas las personas que van puede ser polémica porque ninguno tiene una historia tradicional. Es decir, muchos te dicen, ¿sabes qué? Hice esto, hice lo de acá y aprendí a partir de esto, pero creo que más que polémico, como morbosos, eso es de ahí. Pero claro, nos has contado sobre justamente Jan Topic, Lucio Gutiérrez, el expresidente Ajá. Lazo, Luis Vivanco, otro personaje que te haya Otro gustado. personaje súper interesante creo que fue Gisela Bayona. ¿Por qué fue Gisela Bayona y me encantó esa entrevista? Porque ella me conversaba mucho de su trayectoria educativa y me decía, oye, mi disciplina era malísima. Me contaba que vivía en otro país, que Me vino encantan acá. estas historias del Juan y del detrás del personaje. Entonces, es como que te das cuenta una periodista así respetable. Bastante destacada de Ecuador. Así Y es. súper importante. Y cuando te cuenta estas cosas, dices, wow, es como humanizamos a alguien Así es. que lo vemos perfecto. Esa es una de las experiencias más bonitas. También otra de las experiencias más cool, creo que fue con Jorge Yunda. Me encantó su profesionalismo en cámara. Me contó sus experiencias, pues, aprendiendo desde el campo, Así es. inmigrando a la ciudad, que también parece súper interesante. Con él, yo en todos los episodios aprendo, y con él me di cuenta lo importante que es vincular el tema de agricultura en el sistema educativo. Los estudiantes de hoy en día no saben cómo sembrar, por ejemplo. 100%. Cuándo cosechar algo. Cuando creo que estamos en una época de tanta cultura ambiental, Sí. que sí deberíamos saber cómo sembrar o cómo tener un huertito en casa. Claro que es ya la nueva tendencia también de barrios Porque ecoamigables. si bien es cierto, poder te enseñan tener como el huertos. tema de, ok, reciclemos las botellas, máximo te bañas con 2 canciones, pero sí es importante también como, cómo puedo yo sembrar los Así alimentos es. que me voy a comer. 100% y siguiente. Última, Merkel. Últimamente. Última, no, yo quiero Sí. responder las 3. Si nos da el tiempo, la producción lo hace. El programa más gracioso que recuerdes de tus programas. Creo que uno de los más graciosos fue con Jeff Sanguña. De hecho, aún no sale este episodio. Yeah. ¿Por qué fue gracioso? Primero, por cómo Spoiler llegó alert. hasta el programa. Resulta que hay un edificio que se llama igual que el edificio en el que yo grabo. Ah, ok. Y él llegó al otro extremo de la ciudad pensando que llegó a mi programa. No. Luego llegó allá al podcast y en el podcast me contó cómo, quieran o no, este tema de la información confidencial que manejaba pues el medio en el que él trabajaba. Y solo me cuenta una de las anécdotas de que un día entró a un lugar donde aplastabas la pared y se abría la pared y había como una sala de gente Sí, sí, sí. importantona. Y yo me quedé loco, fue una locura. Nos ha contado esa anécdota. Ajá, es tremendo, loquísimo, sí. loquísimo. Creo que ese momento fue uno de los más graciosos, pero de risa nerviosa. Sí, sí, totalmente. Ajá, más que de risa. De risa Divertida. espontánea, natural. Siguiente, Angela Merkel. Y la última de nuestro juego. Ok. A ver, elija. La de acá, la que me está viendo a mí, de hecho. Siento que Ángela me mira. ¿Qué fue lo primero que te dijeron en la casa cuando decidiste que querías apostarle a esto a los medios digitales? Que no lo haga. No, que borre los videos, que no me arriesgue. Es que yo empecé muy chiquito, yo empecé a los 16 años. Wow. Entonces yo seguía en el cole, yo seguía como con mi vida normal y obvio mis padres eran como, oye, no grabes, o sea, haz tus tareas, o sea... Te van a dejar entrar a la universidad. Ajá, anda a No te vas a jugar. graduar. No sé, farrea. Y es como que desde chiquito, por este tipo de cosas, como que entendí lo importante que a veces es dedicarle tiempo a lo tuyo, más que a lo que quizás la sociedad te está haciendo. Y desde muy chiquito sí me tocó sacrificar muchas cosas con el objetivo de poder cumplir mis metas personales. ¿Cuántos viernes hubieron que yo no salía a la farra con mis amigos por quedarme editando un video? ¿Cuántas veces era como que, dale, ¿sabes qué? El sábado me toca madrugar porque me voy a producción a tal sitio. Ya nada, chicos, les falla. Y a partir de eso sí me fui dando cuenta como cuando te das tiempo a ti, sí destacas más que el resto para bien, pero al mismo tiempo sacrificas muchas cosas. Muchas cosas. Porque incluso luego ya llegando a trabajos como en la empresa privada, es como que, yo qué sé, cumples con tus obligaciones, pero después tienes tus obligaciones personales Claro. que cumplir. Y eso también le genera incomodidad a la gente que trabaja contigo, porque ellos no están haciendo lo mismo. Y ahora, ¿sientes que esta perspectiva que tus padres tenían en su momento ha cambiado? Sí, ¿Qué te dicen ahora? cambió por ejemplo? full. O sea, creo que cuando ellos ya cacharon que funcionaba y... Creo que, a ver, pongámoslo como 3 etapas, ¿ya? La etapa del cole era como que no lo hagas, como que de verdad... Por Dios, mijo, no lo hagas. No lo hagas, ajá, como que, nah, estás perdiendo tu tiempo.
Luego la segunda etapa era como como es un hobby que te puede dar también, o sea, tiene sus pros y sus contras. Y la etapa de ahorita, que es creo que la más interesante, estoy en una etapa en la que mi papá me dice como, oye, asociémonos y busquemos clientes juntos y a ver si es que le damos chamba también a tu tío porque él nos puede ayudar por acá. Es un negocio familiar. Entonces sí, fue algo que empezó jugando a los 16 años y hoy es esto. Creo que no es mi primera chamba porque mi primera chamba, sí te puedo decir, era creando videos de comedia para YouTube y con el pasar del tiempo se fue profesionalizando. Creo que mi carrera como creador de contenidos como la de Harry Potter, que empecé desde muy chiquito y luego ya terminé como en temas más oscuros, más serios, de más impacto. Me encanta todo lo que has hecho y todo este crecimiento y sobre todo verte así de grande a ti mismo. Me parece súper chévere. Y es que es muy valioso como también las herramientas digitales, el crear contenido de valor realmente puede influir en ser nuevos quizá cuestionadores de conocimiento, pero sobre todo en desarrollar nuevas habilidades. ¿Tú sientes, por ejemplo, que estos espacios pueden convertirse en las nuevas aulas de saber? 100%. De hecho, me encantaría contarles una opinión que yo tengo y es que el sistema educativo, si bien es cierto, no ha evolucionado en los últimos 100 años y creo que es como una olla a presión. Considero que el metaverso, de aquí a 2025, cuando toda esta ola arranque, va a obligar al sistema educativo a evolucionar de una forma drástica. Imagínate lo bonito que sería tener una clase de historia en el metaverso donde nos pongamos las gafas y vayamos a ver a los dinosaurios. Definitivamente voy a aprenderme todo, voy a memorizar, no, o sea, no va a hacer falta memorizar porque viví una experiencia inmersiva que me ayudó a aprender. Lo mismo, actualmente hay reuniones en Meta que juegas ping pong. Imagínate como una tutoría con tu profesor jugando ping pong y que te vaya explicando algo y de verdad te diviertas aprendiendo. A mí me parece increíble, o sea, que puedas trasladar esto de una manera más directa, inmersiva. Y creo que hoy en día con el internet podemos aprender de las mentes más bonitas del mundo. Mira, hace poco yo pude ver un taller de Guillermo del Toro a partir de internet. Y podemos, o sea, cachas, estamos al alcance de todo eso y por la cultura y la sociedad en la que estamos, porque también hay que dejar las cosas claras, o sea, a las élites no les interesa que sus estudiantes quieran progresar, a las élites no les interesa que creemos líderes en las escuelas, ellos necesitan peones y gente que responda a las necesidades laborales de un sistema, nada más. Ahora, antes de ir cerrando, me gustaría también saber tu opinión en cambio en el impacto que ahora igual la tecnología ha generado y sobre todo, por ejemplo, la inteligencia artificial o muchas veces la desinformación. ¿Cómo contrarrestas esto? ¿Me puedes repetir de pronto? Claro, en cómo también, si bien la tecnología puede ser un aporte en este caso para la educación alternativa y como tú hablas, nos conecta, te lleva a otras eras o también te puede generar procesos más inmersivos, pero la tecnología también actualmente puede tener un impacto negativo. Ya se ha visto con la inteligencia artificial que se puede recrear noticias falsas, muy realistas. La parte peligrosa. Exacto, digamos. o cómo el acceso a esta información desde muy chiquito también puede ser negativo porque puede meterte en temas con más alto riesgo o que no necesariamente sean verdad. Verás, aquí hay dos polos que son súper interesantes. Yo considero que deberían enseñarnos una clase de educación o cultura digital, donde a los niños les enseñen cómo utilizar todas las herramientas a su favor. O sea, haz de cuenta, hoy en Hollywood recrean actores que ya están muertos con inteligencia artificial. Hoy puedes escribir tu tesis en ChatGPT. Entonces, obviamente, no les dan ideas. Si es que la tecnología sobrepasó el sistema educativo, creo que el sistema educativo debería estar un poquito más acá para utilizar eso a favor del aprendizaje. Quizás, oigan chicos, si es que tu tesis ya la puede hacer ChatGPT, metamos de pronto alguna dosis que la computadora no puede hacer. Como por ejemplo que, no sé chicos, hagan algún proyecto más interesante o hagan un corto que sea escrito por inteligencia artificial a base de sus ideas. O sea, de verdad necesitamos ir un paso más allá. Saber dominar estas herramientas, porque si es que de verdad en los colegios siguen sin enseñarnos estas cosas, nos va a sobrepasar esto y ahí sí podríamos terminar en un futuro apocalíptico. Y bueno, sin más, creo que nos hemos quedado ya sin tiempo y ha sido uno de los episodios más interesantes, sin duda alguna. Así es. Así que tal vez si es que nos quieres dar una última reflexión. Claro que sí, chicos. Recuerden que aprender no es memorizar.
Ha sido increíble que nos hayas acompañado, Juan Cid. Un gustazo conocerte y tenerte en nuestro podcast. Y un mensaje que se me queda de ti es justamente esto de no dejar nunca de soñar y de poder realmente llegar a ser lo que amamos. Pese a que en el futuro alguien nos diga, en el pasado alguien nos diga que no se puede, pues sí, Juan nos ha demostrado que sí y que está en nosotros. Los esperamos en el siguiente podcast Ecuador y no se olviden de seguirnos por nuestras redes en YouTube y Spotify como podcast y también como CAS Ecuador. ¿Y las redes de tu proyecto? Me pueden seguir a mí como @JuanCid22 en Instagram y TikTok y como JuanCid en YouTube y ahí pueden disfrutar pues de cada uno de los podcasts. Nos vemos en la próxima. Bye.